Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta siguiente clase en la que vamos a continuar con el mismo tema que teníamos ya de la circunferencia. En la clase de ayer estuvimos aprendiendo sobre los diferentes elementos que hay en la circunferencia y usamos un teorema nada más. En esta clase vamos a hablar sobre los ángulos que podemos encontrar en la circunferencia y vamos a estar viendo teoremas para cada uno de ellos. Entonces, es mucha información, pero les pido que por favor pues tratemos de sobrellevarlo de la mejor manera. La clase de mañana va a ser para aclarar dudas, pero sí es muy importante que ustedes vayan tratando de hacer sus ejercicios en el cuadernillo para que puedan preguntar las dudas y el tiempo que tenemos de clase en vivo, pues la aprovechemos de verdad para preguntar las dudas. ¿Sí? Entonces, miren, les voy a empezar aquí a compartir la presentación que tengo. Y bueno, como les decía, aquí ven ya ustedes la presentación. La idea es que ustedes conozcan los conceptos de ángulo central, inscrito, seminscrito, ángulo exterior y aplicar teoremas relacionados a ellos para resolver problemas, ¿ok? Entonces, miren, el primero que tenemos aquí que les presento es este que se llama ángulo central. Me dice que un ángulo central es aquel que tiene el vértice en el centro de la circunferencia, fijan, aquí, y los lados que componen a este ángulo son radios de la circunferencia. ¿Okay? Entonces, este de aquí, este es un ángulo central. Y el teorema que tenemos que aprender respecto a este ángulo es que la medida del arco que comprenden esos dos radios es la medida del ángulo central. Es decir, lo que mide este ángulo es lo mismo que mide el arco que tengo aquí enfrente. ¿Sale? Entonces, el arco BC mide exactamente lo mismo que lo que mide el ángulo BAC. ¿Sale? Ese es el primer teorema. Entonces, bueno, no hay mucho que decir sobre esto, simplemente tenemos que aceptarlo. Vamos a pasar al siguiente de una vez, que es este, donde tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que tiene un vértice, ya no en el centro como el teníamos anteriormente, sino el vértice está sobre la circunferencia. Si fijan, este va a ser mi vértice y los lados se componen por cuerdas de la circunferencia, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí el teorema, a este es al que se le llama ángulo inscrito. En este caso es este que estoy remarcando con un color verde como más oscuro. Ese es el que se llama ángulo inscrito. Y el teorema que tenemos con él me dice que el ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide el arco que comprende. Si se fijan, este ángulo inscrito comprende este ángulo de aquí, desde B hasta C. Este es el ángulo comprendido por este ángulo. Perdón, este es el arco comprendido por este ángulo de aquí. ¿Sí? Y acuérdense, por lo que vimos antes, por este teorema de aquí, sabemos que la medida del arco es la medida del ángulo central. Entonces, una manera de comprobar esto es que el ángulo central BAC de verdad mida, aquí me dice la formulita, el doble de lo que mide esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora déjenme pasar a compartirles lo que tengo por acá en GeoGebra. ¿Sí? Entonces, miren, déjenme mover esto por acá. Y bueno, ese es el anterior. Pero fíjense, quiero que noten que a la hora de mover el vértice, si lo muevo no pasa nada porque el arco que compone es el mismo, pero si muevo estos puntos, se fijan, siempre sucede que este ángulo de aquí es la mitad que este de acá. Eso significa que se cumple ese teorema que nosotros establecimos aquí. Nada más se los quería enseñar pues, para que vieran que se cumple bajo diferentes condiciones, no nada más para el dibujito en específico que hice, sino que siempre se cumple, ¿sale? Entonces, ese es el segundo teorema que vamos a aprender hoy. Y dejen pasar otra vez a compartirles la presentación. El siguiente teorema, o bueno, el siguiente concepto que vamos a aprender es sobre un ángulo semi-inscrito. Es muy parecido al inscrito, es un caso particular. ¿Se acuerdan que en el inscrito que vimos ahorita, el vértice está sobre la circunferencia y los lados son cuerdas? Bueno, un ángulo semi-inscrito también tiene el vértice sobre la circunferencia, pero ahora un lado es una cuerda y otro lado es una tangente. Entonces, aquí se les pongo el dibujito, si se fijan, este lado es una tangente
y esta verde es una cuerda. Entonces, este ángulo de aquí, este que estoy llamando alfa en este ejemplo, ese es el que llamamos un ángulo semi-inscrito. ¿Vale? Y tengo un teorema que me dice que el ángulo semi-inscrito es la mitad del arco que determina. Entonces, fíjense que el arco que determina, pues es el arco delimitado por la cuerda, ¿cierto? Que es el arco DC. Entonces, lo que me dice el teorema es que este ángulo mide lo que mide este arco dividido entre 2. Y acuérdense que lo que mide este arco es lo que mide su ángulo central. Entonces, por eso aquí en GeoGebra me voy a pasar otra vez a GeoGebra para poderles compartir. Acá, ese otro teorema. No, no es este. Acá está. ¿Sí? Entonces, noten que cuando yo muevo esto, siempre se cumple que esta medida es el doble de esta medida, o bien que esta medida es la mitad de esta medida. Eso es lo que me dice el teorema. Esta de aquí es una recta tangente y esta pues es una cuerda, ¿sale? Pero noten que al moverlo yo, se sigue cumpliendo que esto es la mitad de esto, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro tercer teorema, ya llevamos 3. Y vamos con el siguiente, que, déjenme ver, acá es el ángulo exterior. Un ángulo exterior, como su nombre nos lo dice y nos lo recuerda muy fácilmente, es aquel que tiene el vértice en un punto que está fuera de la circunferencia. En este caso yo lo estoy llamando C. Acá está este punto. Y bueno, el ángulo exterior es este de aquí y se compone, se fijan, el vértice está fuera de la circunferencia y los lados que lo componen son rectas secantes a la circunferencia. También podrían ser rectas tangentes, también se puede, ¿no? Entonces, por eso aquí está en la definición. Pueden ser secantes o pueden ser tangentes a la circunferencia, ¿vale? La medida que, el teorema que vamos a aprender sobre los ángulos exteriores es que la medida de este ángulo exterior, es decir, de este verdecito que yo tengo de este lado, del ángulo C, es la semidiferencia de los arcos que abarca. ¿Y qué es la semidiferencia? Pues es la diferencia, que es la resta, dividida entre 2. Entonces, es este arco mayor menos este arco menor dividido entre 2. Esa es la medida de este ángulo de aquí. ¿Sale? Entonces, ahora déjenme pasar a GeoGebra también para volverles a compartir lo que hice por acá para enseñarles. Es esto. Y bueno, digo, aquí no está tan inmediato, pero si ustedes buscan y sacan su calculadora de la tienda y a la mano, se van a dar cuenta de que esta medida menos esta medida dividido entre 2 nos da como resultado siempre esta medida de acá. ¿Sale? Entonces, ese es el cuarto teorema, son muchos ahorita. Con eso nos quedamos porque la verdad es que es mucha información, yo lo comprendo, chicos, que es bastante lo que tenemos que aprender y que pues se pueden sentir pues abrumados con tanta información que tenemos. Por eso ahorita les voy a pasar otro videito en el que voy a resolver algunos de los ejercicios de su cuadernillo, pero los demás les pido que por favor ustedes ya lo hagan. Ayer yo sé que no hubo suficiente tiempo de que, o sea, más bien de que el domingo en la noche vieran los videos y la mayoría de ustedes llegó a la clase sin haberlos vistos y sin saber de qué se iba a tratar el tema. Entonces me tuve que poner a explicar desde cero y pues no se aprovechó el tiempo de clase como yo hubiera querido. Ahorita con la situación como está y con el hecho de que ya el miércoles es nuestro parcial, pues la verdad tenemos que irnos lo más rápido posible. Por eso les encargo, por favor, que vean este video, vean el que sigue y que ya traigan sus ejercicios resueltos a la hora de la clase para nada más enfocarnos en resolver las dudas. Los ejercicios que tendrían que resolver serían página 42, 43 y 44. ¿Vale? Esas 3 páginas. Aquí termino este videito. En el siguiente nos vemos donde yo les voy a ayudar resolviendo algún ejemplo. ¿Vale? Gracias, chicos. Bye.